Buenos días, hermanos. Aunque con algunos ya nos saludamos, pero no con todos, así que es un gusto saludarles en esta mañana, deseando que el Señor esté bendiciéndoles muy ricamente a cada uno de los que están acá en el salón. Pero saludamos también a los hermanos que están escuchando en la transmisión, que a veces pensamos que no hay nadie, pero gracias a Dios sí, sabemos que hay gente escuchándonos. Mi hermana Juanita nos escucha todos los domingos. Hoy la Juanita de acá y doña Jorgelina están juntas mirando la transmisión. Y en otros lugares, no solo de Montevideo, sino también del interior, en Tupambaé, Cerro Largo, y en otros sitios, sabemos, nos han dicho que escuchan los mensajes los domingos por la mañana. Así que damos gracias al Señor y saludamos a todos esos hermanos que están escuchando y deseamos que el Señor les bendiga muy ricamente. Vamos a leer, hermanos, en Filipenses, capítulo 4, y empezamos la lectura en el versículo 1. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Hasta ahí nomás, hermanos, la lectura de este pasaje tan conocido de la palabra de Dios y a su vez un pasaje tan alentador como es este pasaje y como es esta carta del apóstol Pablo a los filipenses. Esta es la tercera vez que recurrimos a este pasaje, este precioso pasaje de la palabra del Señor. En la primera ocasión consideramos el versículo 1, ya hace unos cuantos domingos. Un versículo que está lleno de expresiones muy tiernas de parte del apóstol Pablo hacia sus hermanos. Y es muy lindo ver esto porque también es un ejemplo para nosotros. Cómo debemos tratarnos, cómo debemos ayudarnos, cómo debemos estimularnos unos a otros. Y recordamos que empieza diciéndole hermanos. Y la nueva relación que tenían, esa relación fraternal de hermanos, hijos de un mismo padre. Qué lindo. Nosotros somos hermanos también. Qué precioso es eso. Dios hizo esta familia, su familia, que está compuesta por miles y miles y miles de creyentes en todo el mundo. Pero qué lindo es sentir esta relación de hermanos, una relación muy cercana. Hermanos míos, dice, y él estaba pensando en el sentido posesivo. Decía, ustedes son míos, yo soy de ustedes. Y es así, los hermanos somos unos de otros. Hermanos míos amados, el vínculo que Pablo desarrollaba en su relación hacia sus hermanos, el amor. Él amaba a sus hermanos. Él sabía lo que esos hermanos le habían costado al Señor y para él era algo muy, muy especial. Y por eso también en esa parte de este versículo primero del capítulo 4 dice, amados y deseados. Hermanos míos,
amados y deseados. Qué lindo. Pablo estaba diciendo, yo deseo tenerlos. Eso es lo que quería decir con deseados. Deseo estar con ustedes y ustedes que estén conmigo. Y además agrega, gozo y corona mía. Las manifestaciones de los filipenses hacia el apóstol produjeron ese sentimiento tan fuerte en el corazón del apóstol. El apóstol no es que se estaba inspirando para decir cosas que estaba soñando, no. Estaba pensando en realidades preciosas que había vivido y que vivía con los creyentes de la iglesia de Filipos. Gozo y corona mía. El gozo estaba en el corazón del apóstol a causa de estos creyentes. Y realmente estos filipenses son un ejemplo para nosotros, cómo debemos hacer, cómo debemos relacionarnos y tener esa sabiduría de lo alto de producir gozo en el corazón de nuestros hermanos a través de nuestro relacionamiento con ellos. Porque muchas veces es al revés. Muchas veces producimos tristeza, dolor, amargura, pero el Señor quiere que nos ayudemos, nos edifiquemos, nos alentemos produciendo gozo en el corazón de nuestros hermanos como hacían los filipenses. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque estas son cosas que no es para tener una teoría y decir, bueno, así fue, sino para tomar el ejemplo y aplicarlo en nuestras vidas, aplicarlo en la congregación y en todos nuestros movimientos como hijos de Dios, actuando de manera que reproducimos el gozo en el corazón de nuestros hermanos. Además, Pablo dice, corona mía. Y cuando dice que ellos eran su corona, no está pensando, como algunos dicen, en la corona que el Señor le iba a dar en el tribunal de Cristo, sino que él estaba pensando en lo que sentía. Él sentía que tenía una corona sobre su cabeza. Y esa corona, como ya dijimos oportunamente, estaba compuesta de personas, de los filipenses, de esos hermanos que buscaban todas las maneras de animar, de ayudar, de apoyar a este siervo del Señor. Y eso, hermanos, en resumen, es lo que nosotros tenemos que hacer. Bendecir a nuestros hermanos con nuestras vidas y con nuestra manera de tratarlos, con nuestra forma de relacionarnos. Como vamos a ver más adelante, hay otra manera de hacerlo, que es todo lo contrario a esto, pero eso no viene de Dios, eso no es de Dios. Y nosotros tenemos que buscar de disfrutar de estas cosas preciosas que Dios ha hecho. Disfrutar de esta familia grande que tenemos, la familia espiritual, la familia del Señor. Y allí en el versículo 1 el apóstol también le hace el encargo de que estad así firmes en el Señor. Qué hermosas palabras, ¿no? Estamos repitiendo un poco, pero vale la pena recordar esto porque es algo muy estimulante para cada uno de nosotros. Y por supuesto nosotros cuando pensamos en esta parte, en este encargo, lo vimos en la palabra en relación a otros pasajes de la Escritura que enseñan lo mismo, de la necesidad de que como hijos de Dios estemos firmes. No que estemos de un lado para el otro sin afirmarnos en el Señor, sino firmes en el Señor. Y habíamos enfatizado estas tres expresiones que hay en este pedazo del capítulo 4 que leímos, en cuanto a la expresión en el Señor, estar firmes en el Señor. Después estuvimos pensando también en el versículo 2, donde Pablo se dirige especialmente a dos hermanas, alentándolas a que tengan un mismo sentir en su corazón, que dejen de pensar diferente, que dejen de estar
hiriéndose con las formas distintas de pensar, sino que tengan un mismo sentir en el Señor. Y qué lindo, hermanos, que eso es posible. Dios nos hizo distintos a todos nosotros. Todos somos diferentes. Aquí adentro, en todos los que estamos, no hay una persona que sea igual a la otra. Dios nos hizo así. Pero Dios quiere que en nuestro relacionamiento todos seamos de un mismo sentir en el Señor. Y habría más cosas para decir en cuanto a eso que ya vimos otros domingos, pero tenemos que avanzar un poquito más y tenemos que considerar hoy la tercera indicación relacionada con esta expresión en el Señor. Una indicación directamente del Señor para todos nosotros. No sé si los hermanos que están aquí adelante están bien de temperatura, pero aquí arriba hace bastante calor. Si fuera posible, podríamos apagar esta estufa. Una razón es física, que si subimos más arriba va a ser más calor todavía, pero aquí adelante se siente mucho calor. Volvemos. Tenemos que considerar esta tercera indicación del apóstol, que está dirigida a toda la iglesia, a todos los hermanos. No es algo como la segunda, que empieza enfocada especialmente para Evodia y Síntique. Si bien tiene aplicación para todos nosotros, era algo personal, algo que la iglesia sabía, que los hermanos conocían, y que debido a eso el apóstol lo trata públicamente y les ruega, les aconseja para que cambiaran de actitud estas hermanas. Ahora, la tercera indicación o pedido o recomendación es esta tan preciosa. Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y yo creo, hermanos, que este pedido, si bien es algo que siempre lo leemos y siempre nos agrada, es algo del que nosotros nos hemos tomado plena conciencia de que tenemos que vivir de una manera distinta, de una manera que estemos gozándonos en el Señor, no en algún momento aislado, sino que la característica de la vida de cada uno de nosotros pueda ser que el gozo del Señor esté manifestándose en nuestras vidas. El gozo es ese sentimiento que se apoya en la confianza en Dios, quien a través de su palabra, la Biblia, nos enseña acerca de todo el bien que Él ha dispuesto para nosotros, para que nosotros tengamos ese gozo, justamente, para que sea algo que Dios produce en nosotros a través de su Santo Espíritu, y que nos ayude para que nuestra vida sea así. Hemos conocido hermanos, yo estoy pensando en una hermana que siempre hablaba como llorando, ¿no? Como con un llanto, con una tristeza, pero eso no condice con la posición espiritual que tenemos, bendita y gloriosa. No condice con lo que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces, por eso el apóstol acá, en esta carta tan positiva, está animando a los hermanos a que se regocijen en el Señor. No tenemos que esperar de entrar al cielo, de llegar a la gloria para regocijarnos con el Señor. Sin duda, cuando eso suceda, va a ser un motivo de mucho gozo para todos nosotros, pero qué bueno que nuestro Dios quiere que nos gocemos en Él aquí y ahora. Que no esperemos a llegar a la gloria para estar felices para siempre. Que esa felicidad la estemos cultivando en nuestros corazones ahora en el tiempo presente. Este tema de gozarnos en el Señor lo tenemos en toda la Biblia, no está solo en Filipenses, está en toda la palabra de Dios,
en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos. Yo le digo las citas, las tengo anotadas acá en el cuaderno. El que las quiera buscar, las puede buscar. En el Salmo, los Salmos hablan mucho del gozo. Yo tomé solo 2 citas, pero en el Salmo 16 dice el salmista: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Estaba pensando en lo que el Señor había hecho a favor de él. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también descansa confiadamente. Es decir, que el gozo del Señor estaba produciendo eso tan lindo en el corazón del salmista. Qué precioso. Se alegró mi corazón, se gozó mi alma. Y eso también hasta afectó en lo físico. Y mi carne también descansa confiadamente. Y después un poquito más, eso es el versículo 9, Salmo 16, y en el versículo 11, que es donde termina el Salmo, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La presencia de Dios no es algo que para los creyentes está limitada al cielo, a la gloria. La presencia de Dios es algo que nosotros podemos disfrutar aquí y sentir que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y que hay delicias, cosas preciosas delante del Señor para todos nosotros. Hace un rato nos estábamos gozando en estas cosas. Estábamos cantando al Señor, gozándonos en las cosas que por su gracia hizo en nuestras vidas. Y qué lindo, ¿no? Que podamos entender y realizar en nuestra mente para también tomar una actitud que corresponda a poder vivir una vida de gozo. Una vida de gozo. En el Salmo 43, en el versículo 4, el salmista dice algo muy precioso. Dice: me acercaré al altar de mi Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Te alabaré con el arpa, Dios, Dios mío. Qué precioso. Me acercaré a la presencia del Señor. Me acercaré al altar de mi Dios. ¿Y para qué? Para disfrutar de la alegría, del gozo que eso proporciona. Y el salmista dice: te alabaré con el arpa, Dios, Dios mío. Lo quería bendecir y alabar y adorar de la mejor manera por ese gozo tan precioso que el Señor proporcionaba a su corazón. Qué lindo es esto. Y si el salmista podía decir eso, viviendo en una dispensación distinta a la que vivimos nosotros, ¿cuánto más nosotros, hermanos, deberíamos decir estas cosas tan preciosas? Isaías capítulo 35, versículo 10, también relaciona el gozo del pueblo de Dios con la alabanza. Y dice: los redimidos por el Señor volverán a Sión con alegría. Habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría. Hay una canción que habla de esto: y volverán los redimidos del Señor y vendrán a Sión cantando. Y es así, el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo gozoso. Isaías estaba pensando en aquel momento cuando el remanente del pueblo de Dios iba a regresar a Israel. Estaba el cautiverio por delante, pero Isaías estaba anunciando que iba a haber un momento muy bendito, muy glorioso, cuando una buena parte del pueblo de Dios podía retornar a su tierra y alabar y bendecir y adorar al Señor. Jeremías también, en medio de las situaciones críticas que él pasó, encontró en la palabra su gozo y su alegría. Dice Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí.
Tu palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Tu palabra me fue por gozo y alegría en el corazón. Que el Señor nos ayude a que nosotros también podamos, a través de la palabra de Dios, despertar este sentimiento de gratitud, este sentimiento de alegría, este sentimiento de gozo en nuestros corazones, porque esta frase del apóstol es en un sentido imperativa. Regocijaos en el Señor siempre. También siguiendo con el pensamiento en el Antiguo Testamento, Nehemías capítulo 8, allí hay unas palabras muy hermosas que Nehemías le dice al pueblo, porque en ese capítulo describe una tremenda reunión de todos los que habían vuelto del cautiverio, y allí se reúne todo el pueblo de Dios, y allí Esdras abre la palabra de Dios, empieza a enseñar la palabra de Dios, y la palabra de Dios toca los corazones del pueblo, y el pueblo empieza a gemir, empieza a llorar, empieza a sentir tristeza por el pecado que Israel había cometido, que había producido el exilio. Pero cuando eso sucede, Nehemías, Esdras y los demás que estaban ayudando a que todos comprendieran la palabra, se dieron cuenta que había que animar al pueblo, que le dice, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. No queden tristes, no se queden llorando, hermanos. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Ellos precisaban fuerza para seguir adelante, como nosotros también. Y ahí Nehemías le dice al pueblo, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es nuestra fortaleza, dice otra versión. El gozo del Señor era lo que los iba a sacar a ellos victoriosos. Y allí le dice, bueno, vayan a sus casas, coman y beban y participen con los que no tienen. Y que sea un día de fiesta, no un día de llanto. Era un día de gozo que tenían que tener. Era lo que Dios quería. Y eso también el Señor tiene para nosotros, para que en este tiempo, en este mundo en que vivimos, podamos disfrutar de gozo en el corazón, de alegría por lo que Dios hace en favor de nosotros. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, tenemos cosas muy preciosas en cuanto al gozo, que por supuesto vamos a mencionar solo algunas, ¿no? Especialmente es muy precioso en el Evangelio de Juan, en 3 capítulos, capítulos 15, 16 y 17, lo que el Señor Jesús dice acerca de esto que estamos viendo. En primer lugar, el Señor le habla a sus discípulos del gozo en relación a la palabra de Dios. Juan 15, 11 dice así: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Le aclara el Señor a sus discípulos que eso que le había estado hablando, que le había estado enseñando, tenía un propósito especial y definido. Que su gozo estuviera en cada uno de ellos y que realmente ese gozo fuera un gozo completo. Y eso mismo nos dice el Señor para nosotros, hermanos. Lo que Él puede producir en nuestros corazones a través de su palabra es un gozo firme, un gozo consolidado, un gozo completo, como dice acá. Había una canción que decía, una canción para niños, gozo la santa palabra al leer, cosas preciosas allí puedo ver. Y sobre todo que el gran Redentor es de los niños, el tierno pastor. El Señor Jesús nos dejó su bendita palabra para bendecirnos
con su gozo, para darnos gozo, y no un gozo así nomás, sino un gozo completo. Un gozo que esté con nosotros siempre. En segundo lugar, el Señor habla del gozo en relación a la oración. Juan capítulo 16, versículo 24. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. ¡Qué precioso! Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Hermanos, esta disposición que presenta el Señor Jesús en cuanto a la oración y la actitud de Dios en cuanto a responder es algo que sigue vigente. Y podemos animarnos unos a otros de pedir al Señor, de pedir en su nombre, con la certeza de que vamos a recibir lo que pedimos y que eso va a producir un gozo muy grande en nuestros corazones. Y otra vez el Señor remarca, para que vuestro gozo sea completo, que no le falte nada, que esté el gozo del Señor totalmente en nuestros corazones. Y en tercer lugar, el Señor menciona el gozo con relación al consuelo, a la esperanza. Y eso está en Juan 17, en la oración del Señor Jesús. Él dice, el Señor en el versículo 13, pero ahora vuelvo a ti, Padre, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Para que tengan el gozo completo en sí mismos. ¡Qué precioso! El Señor volvía al cielo, al Padre, pero todavía estaba en el mundo. Y aprovecha a dar esta palabra, esta oración, presentar esta oración al Padre con el propósito de que nuestro gozo sea completo, que el gozo del Señor sea completo en nuestros corazones. Esto realmente es muy precioso. Es un gozo que no le falta nada. Es un gozo que está completo, tal como el Señor lo afirma en estos 3 versículos del Evangelio. Hermanos, que nos acerquemos cada día a la palabra del Señor, que nos acerquemos cada día al Señor a través de la oración y que de esa manera experimentemos el gozo del Señor en toda su plenitud y nuestro gozo será completo, no le va a faltar nada. No lo digo yo, lo dijo el Señor, lo dice su bendita palabra. Esto es algo que debe animarnos, que debe estimularnos en este mundo que vivimos, este mundo que está en bancarrota, en medio de situaciones muy difíciles. Ya Rafael hacía mención a eso, pero en medio de todo eso, nosotros estamos llamados, hermanos, a vivir otra cosa, vivir otra situación muy distinta y a gozarnos en el Señor. En Romanos capítulo 14, versículo 17 nos dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué lindo, el reino de Dios no pasa por las cosas materiales, sino por las espirituales. Y el Espíritu Santo produce ese gozo en el corazón de cada uno de nosotros. 2 Corintios capítulo 8, versículo 2 dice, allí está hablando de cómo eran y lo que hacían las iglesias de Macedonia, que en medio de grandes dificultades abundaron, la abundancia de su gozo, dice, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aquellos hermanos de Macedonia se enteraron que había creyentes en Jerusalén que estaban pasando mal económicamente y se pusieron en acción
y que ellos eran ricos. No, no eran ricos, eran pobres, eran muy pobres. Pero dentro de esa profunda pobreza, como dice, se animaron y con el gozo que tenían en su corazón ayudaron a sus hermanos en Cristo con muchas riquezas de su generosidad. Qué precioso. Esto parece como una cosa imposible, pero son las cosas que el Señor hace cuando nosotros le damos lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Si uno es un amargado, nunca va a hacer lo que hicieron los macedonios. Que se arreglen, ¿qué nos importa? Allá ellos. ¿Por qué llegaron a ese extremo los de Jerusalén? ¿Por qué vendieron todas sus cosas? Se podrían decir muchas cosas, pero ellos, los macedonios, no hicieron eso. Lo que hicieron fue disponer sus corazones para ayudar a sus hermanos. La abundancia del gozo que había en ellos los llevó a tomar esta actitud tan positiva. ¿Qué efecto precioso produce el gozo en el corazón del creyente? Ellos dieron, dice la palabra, aún más allá de sus fuerzas. Y en este servicio para los hermanos. Qué lindo, qué ejemplo precioso también para nosotros. Es que como dice en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, y la segunda palabra, gozo, y sigue diciendo paz y otras cosas. Pero el Espíritu Santo quiere producir en cada creyente este gozo del Señor, este gozo que le da un sentido distinto a nuestras vidas, que hace que podamos tener un estado de ánimo distinto para vivir la vida cristiana de una manera plena en todo el sentido de la palabra. En lo que se siente en el corazón y en lo que hacemos como resultado de esos sentimientos. Por eso Pablo estaba pensando en todas estas cosas, sintiendo todas estas cosas, y le dice a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Qué lindo, qué oportuna esta palabra para nosotros también en el día de hoy. Pablo se dirige a toda la iglesia, no era algo para algún hermano, como hoy en día la palabra del Señor es para todos nosotros sin excepción. Para los que la escuchan, para los que la damos, la palabra del Señor es para todos nosotros. No depende de las circunstancias de la vida. Nosotros muchas veces tomamos las circunstancias como excusas para determinadas cosas, pero para el creyente siempre es posible regocijarse en el Señor. Y es cierto que a veces pasaremos por experiencias donde se mezclan sentimientos, donde por un lado hay una tristeza y un dolor muy grande, pero también por otro lado está el gozo del Señor en el corazón que hace la diferencia para llevar esas situaciones. Esto me hace recordar el día que enterrábamos a mi papá en el cementerio del norte. Yo estaba llorando y muy triste, pero estaba con gozo en el corazón por la consolación que el Señor da. Eso solo el Señor lo hace. Solo el Señor puede hacer que en una situación tan crítica el creyente, cada uno de nosotros, pueda sentir el gozo del Señor, poniendo un balance, poniendo un equilibrio en todas esas cosas que a veces nos toca vivir. No nos olvidemos de esto, hermanos. El gozo del Señor es un sentimiento que no se desvanece en las dificultades. Las dificultades pueden rodearnos, pero el gozo del Señor debe predominar en nuestros corazones. Debemos regocijarnos en el Señor siempre.
subrayemos esta palabra siempre en nuestras Biblias, pongámosle una marca. No solo cuando todo va bien nos debemos gozar en el Señor. Siempre, siempre nos debemos gozar en el Señor. En los días hermosos de sol, ahora en pleno invierno, cuando está muy frío y nosotros tenemos el sol, que es una bendición tremenda, pero no solo en esos días, sino también en los días fríos, en los días tormentosos. En todo momento debemos gozarnos en el Señor. Estamos usando lo del clima como un ejemplo, para que pensemos en que nuestro gozo debe ser algo permanente, algo que disfrutemos todos los días de nuestra vida. El Señor Jesús prometió: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Será verdad eso, hermanos? Sí, sin duda alguna. ¿El Señor está contigo algún día? No, todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la semana que viene? ¿O hasta que seas un viejo? No, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor siempre va a estar con nosotros y por lo tanto eso debe motivarnos y desafiarnos a sentir su gozo, sentir su presencia y esa bendita compañía con nosotros nos ayude a manifestar el gozo de Él a través de lo que decimos y hacemos, teniéndolo en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, se va a transmitir a otros el gozo del Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, que este desafío que Pablo le plantea a los filipenses es algo que a nosotros también nos lleva a pensar, a analizar nuestra vida, mi vida, cómo está? ¿Yo me estoy gozando en el Señor como debo hacerlo? Y cada uno de nosotros debería pensar de esa manera, si estamos regocijándonos en el Señor siempre o si más bien en momentos esporádicos nos gozamos en el Señor. Hay un énfasis muy marcado en este pedido del apóstol. En primer lugar, esa repetición de la palabra regocijaos, porque este versículo 4 empieza con esta palabra y sigue la afirmación. Otra vez os digo, regocijaos. Empieza y termina con la misma palabra. 2 veces la palabra, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez os digo, regocijaos. Cuando el Señor Jesús usaba una repetición de palabras que aparece varias veces en el Evangelio, cuando el Señor decía, de cierto os digo, era que Él iba a manifestar una verdad fundamental, algo que nosotros tenemos necesariamente que prestar atención. Y este es el sentido también del apóstol. Está usando 2 veces la misma palabra regocijaos para que entendamos que es un asunto vital, importante y que nosotros tenemos que poner en práctica. Eso en relación a la repetición de la palabra. Y en relación a la palabra en sí, regocijaos, regocijaos es una palabra compuesta. Es como si dijéramos regozaos, ¿no? Separadas estas palabras. Gozarse más, gozarse doblemente. Regocijarse equivale a gozarse en lo máximo que una persona puede llegar a gozarse. Que el gozo del Señor nos lleve a disfrutar de algo pleno, de algo grande, de algo muy hermoso que Él ha preparado para nosotros y que podamos vivir eso con la mayor intensidad posible. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿Podemos entenderlo? Que es un desafío para cada uno.
cada uno de nosotros, de que busquemos al Señor de manera que nos estemos regocijarnos en el Señor siempre. Dios espera esto de nosotros, porque Dios siempre quiere y tiene lo mejor para nosotros, pero a veces nosotros no elegimos lo mejor, en nuestra falta de sabiduría o nuestra carnalidad. No elegimos lo mejor, pero Dios quiere que elijamos bien, porque eso define nuestra manera de ser. Si soy un creyente gozoso, no voy a ser un amargado. Si yo manifiesto amargura, como dice la palabra, es señal de que el gozo del Señor no está dominando en mi corazón. Lamentablemente, esas dos realidades pueden existir en la vida del creyente, porque tenemos las dos naturalezas. La naturaleza vieja, carnal, que siempre se inclina hacia las cosas desagradables, como enseña la palabra, y la naturaleza nueva en Cristo, que somos nuevas criaturas, que nacimos de nuevo, que estamos llamados a vivir en esa nueva vida que el Señor nos ha dado y que Él quiere que sea una vida gozosa, una vida plena, una vida que nos aliente, que nos desafíe, que nos ayude. Pero yo quisiera terminar con esta idea, que Dios ha dispuesto todo para que nos regocijemos en el Señor siempre. Pero que eso sea una realidad hoy depende de cada uno de nosotros. Dios preparó todo listo para que en nosotros haya una vida plena, una vida abundante, una vida de gozo. Pero es necesario que nosotros cultivemos esa actitud. ¿Qué es cultivar? Cultivar es ayudar a una plantita que se desarrolle. Nosotros podemos tener una plantita y dejarla ahí abandonada. No le echamos agua, no movemos la tierra, no hacemos nada. Pronto esa plantita se va a morir, se va a secar. Pero si nosotros cuidamos esa plantita, si nosotros le movemos un poquito la tierra alrededor, le sacamos los yuyitos y le echamos un poquito de agua que tenga siempre humedad, esa plantita va a crecer, se va a desarrollar, va a dar fruto, va a dar flores, va a ser un estímulo para nosotros. Es muy lindo. Acá hay muchos hermanos que tienen plantas y tienen plantas muy lindas. Y es algo muy disfrutable ver a una plantita que creció, que se hizo grande y que está desarrollada y que está dando flores hermosas. Que uno la mire es un deleite. Bueno, eso es lo que Dios quiere ver en nuestras vidas. Una vida que el gozo del Señor salga de nosotros para deleite de aquellos que nos rodean. ¿Es posible eso, hermanos? ¿Sí? Sí, es posible. ¿Dios quiere eso? Sí, Dios quiere eso. Y lo que falta es que nosotros lo entendamos y lo apliquemos. Lo hagamos y vivamos esto tan precioso que el apóstol quería ver, quería animar a los creyentes de Filipos a que siguieran disfrutando. Debemos decidirnos por lo mejor. Debemos tomar decisiones nosotros. Decir, bueno, esto me sirve, esto no me sirve. Yo siempre he tenido una actitud de estar mirando a los demás. No, pero mirarlos ¿para qué? ¿Para criticarlos? No. Mirarlos para estimularnos, como dice la palabra, al amor y a las buenas obras. A poder todos juntos gozarnos en el Señor. Lo disfrutaremos en la medida que busquemos al Señor de empezar a disfrutar de esto, de lo que Él quiere hacer en nuestros corazones. La palabra es muy clara. La luz de Cristo va a brillar en todo nuestro ser para bendición, no solo la bendición personal de cada uno de nosotros, sino también la bendición de aquellos
que nos rodean. Hermanos, lo que en esta mañana el Señor nos dice, nos pide, a través de esta porción tan preciosa de su palabra, es que nos regocijemos en el Señor siempre. Que nos alegremos, que disfrutamos este tesoro que tenemos en vaso de barro, pero que es un tesoro que Dios ha puesto en nosotros y que es un tesoro que Dios quiere que brille, que se conozca para bendición de la gente que está alrededor de nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos. Esto que he compartido con ustedes es una palabra para mí en primer lugar. Y el Señor sabe que mientras estaba meditando en estas cosas, Él trabajó mucho en mi corazón, muchas horas sentado ahí con la palabra meditando en esto, pero que el Señor nos ayude a todos nosotros para que podamos vivir así. Primer beneficiado, nosotros mismos. En segundo lugar, estaremos dando un testimonio y seremos de bendición para todos aquellos que nos rodean. Dejemos las otras actitudes negativas y regocijémonos en el Señor siempre. Que así sea.